Gracias por acompañarnos. Permítame en este momento darles algunos consejos para maestros de la escuela dominical. En primer lugar, tenemos que conocer que a Dios le importa el trabajo con los niños dentro de su iglesia. Y aquí yo quiero compartirles algunos principios que nos ayudarán a ser mejores siervos de Dios respecto a ser maestros de niños en la escuela dominical. Recordemos que los niños son muy importantes para Dios, no son cualquier cosa. Marcos capítulo 10, verso 13 al 16 nos confirma lo que estoy diciendo. La escritura dice lo siguiente: le presentaban niños para que los tocase, pero los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Solo una cosa quiero señalar aquí. Los padres traían a los niños para que Jesús los pudiese bendecir. Los discípulos cercanos a Jesús, en lugar de entender esto, rechazaban que los niños llegasen a Jesús, probablemente porque pensaban en aquel entonces que los adultos no tenían tiempo para los niños, muy semejante a lo que hoy en día pasa aún en nuestras propias iglesias. Pero aquí es lo que quiero señalar, lo que dice respecto a la indignación que sintió Jesús cuando esto estaba viendo que sucedía. La palabra indignación es la misma palabra que se usa cuando el Señor se enojó, se indignó cuando los mercaderes estaban vendiendo todas esas cosas en el patio del templo. Lo que quiero decir aquí, que Jesús realmente estaba molesto, si no fastidiado, por la actitud de sus propios discípulos. Por eso él dice: no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De ahí que podemos deducir de la importancia que tienen los niños para Dios. Luego dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y luego me encanta esta parte: y tomándolos en los brazos, ponía las manos sobre ellos y los bendecía. A lo largo de mi ministerio, una de las cosas que más he disfrutado ha sido cuando he podido tocar las cabecitas de los niños y bendecirles. No imaginan ustedes las expresiones de sus ojitos y cuando uno los bendice y ora por ellos. Por eso debemos desear trabajar con niños, sobre todo cuando entendemos que ellos son importantes para Dios. Debemos tener mucho amor para poder servir a los niños. También debemos tener visión para trabajar con ellos. Podrían ellos ser mañana pastores, misioneros o grandes siervos de Dios. Yo doy gracias a Dios por el ministerio que Dios me ha dado, porque a lo largo de todo este tiempo he visto crecer a estos niños que ahora son siervos de Dios, sirven en la iglesia o son padres que tienen una buena relación con su familia. Debemos también tener humildad para trabajar con los niños. Debemos tener paciencia para trabajar con los niños y tener un carácter adecuado, y también debemos tener mucha constancia y mucha perseverancia para trabajar con ellos. También debemos ser ejemplos para ellos. Ellos siempre nos están observando, más allá de lo que nosotros decimos. Debemos tener preparación para trabajar en el ministerio. Si bien es cierto, muchas personas han entrado al ministerio quizás no sabiendo absolutamente nada acerca de lo que es la enseñanza, sin embargo, a medida que ha ido transcurriendo el tiempo y dada la intención de su responsabilidad, muchos de ellos han buscado recursos para prepararse a fin de dar un mejor servicio en el ministerio que Dios les ha dado. También debemos ser prudentes, especialmente al momento de hablar, al momento de decir algo. Como dije, ellos están atentos a todo lo que nosotros hacemos y decimos. ¿Cuál es el propósito del maestro? Bueno, el propósito del maestro es enseñar la palabra de Dios.
¿Cuáles son las características del maestro? Debe entender, ya que Efesios 4:11 nos lo dice, que debe ser llamado por Dios para poder enseñar. La Biblia dice, y él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los suyos para un acto de servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. Un maestro también debe tener la capacidad para poder enseñar. Debe también ser diligente y disciplinado para la enseñanza. ¿Cómo ser un maestro efectivo? Pues bien, debe tener conocimiento de lo que está enseñando. Según de Timoteo 2:15 nos dice lo siguiente: haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un trabajador aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Ya hemos dicho que debe ser humilde. 1 Pedro 5:6. Dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os enaltezca a su debido tiempo. ¿Cómo debe ser la presencia del maestro? Muy bien, en lo externo debe usar ropa adecuada, ropa moderada, no ostentosa y de aspecto físico correcto. Quiero hacer hincapié sobre la ropa, ya que el maestro o maestra va a trabajar con niños, debe tener una vestimenta que le ayude inclusive a poder correr, a tirarse al piso, a jugar con los niños y no tenga que padecer si es que usa algún tipo de ropa demasiado ajustada o demasiado delicada. El maestro debe ser puntual al iniciar y al terminar cada clase. En el aspecto interno, debemos ser educados, corteses y tener un buen vocabulario. No se olvide que estamos enseñando a los niños a poderse también expresar bien. Igualmente debemos mantener un buen carácter y debemos ser rectos en todo. Es importante que seamos personas imparciales y justas. ¿Cuál es la autoridad del maestro? Bien, la fuente de autoridad del maestro es siempre la palabra de Dios. Lucas 4:32 nos dice lo siguiente: y se admiraban de cómo les enseñaba, porque hablaba con plena autoridad. La autoridad del maestro viene del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos obtener esta autoridad? Dice en 1 Timoteo capítulo 4 verso 11 al 13 lo siguiente: estas cosas tienes que mandar y enseñar. Evita que te desprecien por ser joven. Más bien debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar, en tu modo de portarte y en amor, fe y pureza de vida. Mientras llego, dice el apóstol Pablo, dedícate a leer en público las Escrituras, a animar a los hermanos y a instruirlos. El Espíritu Santo debe ser la guía en la vida de todo maestro. De nada sirven los talentos, las cualidades y habilidades de un maestro sin la dirección del Espíritu Santo. Veamos en 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 5. Dice así la Escritura: yo, hermanos, cuando fui a hablaros del designio secreto de Dios, no lo hice con palabras cultas y elevadas. Entre vosotros no quise saber de otra cosa que de Jesucristo, y más exactamente de Jesucristo crucificado. Me presenté ante vosotros débil y temblando de miedo. Y cuando os hablé y os prediqué el mensaje, no utilicé palabras cultas para convenceros, al contrario, os convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, para que vuestra fe dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. La comunión espiritual y el testimonio público siempre se verán reflejados en el servicio a nuestro Señor.
fidelidad en la asistencia a los servicios de la semana. ¿Cómo debe ser el servicio del maestro en la escuela dominical? Debe, en primer lugar, alimentar espiritualmente a los niños, según 1 de Pedro capítulo 5, verso 2. Es decir, enseñar bíblicamente, y para ello debe conocer bien la lección y esmerarse por aprender más acerca de la palabra de Dios. La Biblia en 1 Pedro 5:2 dice: cuidad de las ovejas de Dios que os han sido confiadas, hacedlo de buena voluntad como Dios quiere, y no como a la fuerza o por ambición de dinero. Realizad vuestro trabajo de buena gana. Debemos invertir tiempo en memorizar la palabra de Dios. Sus enseñanzas deben ser sencillas, usando ejemplos cotidianos. También debemos desarrollar integridad en nuestros alumnos, enseñar carácter, enseñar respeto, enseñar responsabilidad, así como la puntualidad y la obediencia. Igualmente, debemos enseñar a nuestros alumnos a ser serviciales, trabajadores, responsables y comprometidos. Debo también mantener el grupo, según Juan capítulo 17, versos 20 al 21. Debemos orar por ellos, tener una lista con sus nombres, dedicarles tiempo, saber su fecha de cumpleaños, llamarlos y o visitarlos. La Biblia dice: no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. También tenemos los maestros que inspirar a nuestros alumnos a servir a Dios. Hay que hacerles saber que Dios puede hacer cosas grandes con ellos y a través de ellos. Debemos también, los maestros, preparar nuestra lección. Debemos preparar nuestra lección con días de antelación y no a última hora. Debemos leer el capítulo por lo menos 3 veces. Esto nos ayudará a familiarizarnos con la verdad y el tema. Podemos escribir los pensamientos y principios que Dios le dé a usted al momento de estar estudiando, o se haga las siguientes preguntas. ¿Toca este pasaje, este texto, mi corazón? ¿Cómo tocaría el corazón de los niños? Trate de no leer ningún comentario antes de hacer su clase. Si usted ha orado antes de preparar su lección, Dios le va a inspirar y les va a poner las palabras para que usted los pueda desarrollar. Y solamente si usted quiere confirmar o afirmar algo, busque un comentario. Trate siempre de enfocar el nombre o la persona de Jesús en la lección a través de las Escrituras. ¿Cómo presentar la lección? Use y muestre siempre la Biblia. Que todos vean que la enseñanza surge de la palabra de Dios. No use su celular, tablet o cualquier otro recurso. Recuerde, la Biblia produce fe. Romanos 10, verso 17 dice: así pues, la fe resulta de oír el mensaje, y el mensaje llega por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. La Biblia también es como fuego. Jeremías 23, 29 dice lo siguiente: ¿no es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra? La Biblia también es como un espejo, según Santiago capítulo 1, verso 22 al 25. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
Este será bienaventurado en lo que hace. La Biblia también es como una espada de dos filos, según Hebreos capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia igualmente es como pan que alimenta. Mateo 4:4 dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted debe darle importancia a la lección que está preparando. Debe darle vida a la lección en el momento que lo está desarrollando o lo está enseñando. Igualmente, usted debe hacer participar a los alumnos preguntando sobre lo que usted está enseñando. Esto le ayudará a usted a saber cuánto sus alumnos están aprendiendo. Póngase siempre a nivel de ellos. Esto se llama empatía. Enseñar es transmitir un mensaje, no de impresionar con el mensaje. Esta probablemente sea la única oportunidad que usted tiene en contra de las horas de televisión, malos amigos, música incorrecta, internet, redes sociales, entre otros. Algunas sugerencias. Nunca lea su lección. Conozca bien el material como para contar la historia sin necesidad de estar leyendo. Esto crea monotonía y aburrimiento. Prepare su salón de clases, ordene la ubicación de las sillas, prepare el material de apoyo que va a utilizar para ilustrar su enseñanza. Promocione también su clase. Realice actividades y use materiales u objetos con el propósito de llamar la atención para motivar y despertar el interés de trabajar con los niños. Invite a personas adultas, jóvenes y niños a venir a la iglesia y que oigan el mensaje del Evangelio. Cuando un maestro hace promoción, estará mostrando a los demás miembros de la iglesia su interés por sus alumnos. Pregúntese, ¿cuál es la necesidad de su clase? ¿Qué motivaría su clase? ¿Podría ser que todos los alumnos traigan la Biblia? Puede ser el énfasis de la puntualidad, de la asistencia, del rendimiento o de la memorización de versículos. ¿Cómo promocionar su clase? Pues bien, puede hacer uso de la evaluación con seguimiento o con premios acorde a la edad de cada alumno. ¿Cómo organizar su promoción? Puede hacer uso de materiales de colores llamativos con entusiasmo, puede usar carteles escritos con buena ortografía y teniendo una muy buena actitud al momento de mostrarlos. Ore mucho, trabaje fuerte y sin duda Dios dará los resultados. Hebreos 11:6 dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Prepare su salón de clases, decórela en forma atractiva, entretenida y divertida y sobre todo relacionada con el tema a tratar. Lleve un libro de control de sus alumnos, nombres, direcciones, teléfonos, fechas de cumpleaños, entre otras cosas. Gócese de las bendiciones. Nos dice el libro de Proverbios 14:23, dice: toda labor da su fruto, mas las vanas palabras empobrecen. Y en Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Recuerde, la gloria de todo es para Dios. Hágaselo saber a los niños y a los padres y a la iglesia en general. Finalmente, reflexionemos en estos principios para nuestra consideración e instrucción. Si lo hacemos,
Sin duda nuestro Dios usará nuestras vidas y ministerios en la noble labor que nos ha confiado como maestros de los niños. Querido hermano, espero que estos consejos nos sirvan para poder mejorar nuestra enseñanza y labor espiritual que tenemos con responsabilidad delante de nuestro Dios. Dios les bendiga.